Episodio 8. El arte del inconsciente. Cuando los sueños comenzaron a pintar. Imagina despertar después de un sueño tan extraño que resulta imposible de explicar. Un reloj que se derrite bajo el sol. Una habitación en medio de la pradera que se llena de agua. Y un hombre que lleva el rostro oculto por una manzana. Todo parece absurdo y sin embargo, durante el sueño esas imágenes adquirían sentido. Durante siglos, el arte intentó representar el mundo visible, paisajes, retratos, escenas religiosas o históricas. Para comienzos del siglo XX, algunos artistas comenzaron a preguntarse si la verdadera realidad no estaba fuera, sino dentro de la mente. En este episodio exploraremos el movimiento que convirtió los sueños, el azar y el inconsciente en materia artística. El surrealismo. Freud y el descubrimiento del inconsciente. A finales del siglo XIX, el psiquiatra austriaco Sigmund Freud revolucionó la forma de entender al ser humano. Hasta entonces predominaba la idea de que las personas actuaban de manera racional. Freud propuso algo completamente distinto. Gran parte de nuestras ideas, decisiones, emociones y deseos nacen de una región oculta de la mente a la que llamó el inconsciente, la parte más profunda de nosotros. Los sueños, según Freud, no eran simples imágenes sin sentido. Eran mensajes disfrazados que revelaban deseos reprimidos, temores, recuerdos infantiles y conflictos emocionales. Sus libros despertaron un enorme interés entre escritores, poetas y artistas. Si el inconsciente era el verdadero motor del pensamiento, ¿por qué seguir representando únicamente la realidad visible? El arte podía convertirse en una puerta hacia aquel mundo que normalmente permanece oculto y donde todo era posible. Esta idea sería decisiva para la aparición de uno de los movimientos más originales del siglo XX. El nacimiento del surrealismo. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa vivía una profunda crisis moral. Muchos artistas pensaban que la razón, la ciencia y el progreso, que durante siglos habían sido considerados símbolos de civilización, no habían evitado la guerra, al contrario, habían contribuido a hacerla más destructiva. En este contexto apareció primero el dadaísmo, que rechazaba las normas tradicionales del arte mediante el absurdo y la provocación. De ese ambiente surgió un nuevo movimiento. En 1924, el poeta francés André Breton publicó el Manifiesto Surrealista, donde definía el surrealismo como una forma de liberar el pensamiento de toda censura racional. La palabra surrealismo significa literalmente más allá de la realidad. No se trataba de copiar el mundo visible, sino de representar una realidad más profunda, la del inconsciente. Sueños e imaginación. Los surrealistas estaban convencidos de que la imaginación era una fuerza creadora mucho más poderosa que la lógica. Buscaban imágenes inesperadas, asociaciones imposibles y escenas que desafiaban toda explicación racional. En sus cuadros podían aparecer objetos flotando en el aire, paisajes infinitos, animales gigantes, personas transformadas en objetos, espacios donde desaparecían las leyes del tiempo y de la gravedad. Para aquellos, cuanto más extraño parecía un cuadro, mayor era su capacidad para revelar aspectos ocultos de la mente humana. El espectador dejaba de buscar una explicación lógica y comenzaba a interpretar símbolos, emociones y recuerdos. Cada persona encontraba significados distintos y precisamente esa libertad era uno de los grandes objetivos de este movimiento. Salvador Dalí. Si existe un artista que se ha convertido en un símbolo del surrealismo, ese es Salvador Dalí. Dalí poseía una extraordinaria habilidad técnica heredada de la pintura clásica, pero utilizó ese dominio para representar escenas absolutamente imposibles. Su obra más famosa, La persistencia de la memoria, muestra relojes blandos que parecen derretirse bajo el calor de un paisaje silencioso. No existe una explicación única para esa imagen. Algunos la interpretan como una reflexión sobre la relatividad del tiempo, otros como una representación del mundo de los sueños. Dalí afirmaba practicar un método que se llamaba paranoico crítico, mediante el cual intentaba provocar asociaciones inesperadas entre imágenes aparentemente inconexas. Su personalidad extravagante contribuía a convertirlo en una celebridad internacional. Bigote perfectamente cuidado, declaraciones provocadoras y un comportamiento teatral hicieron que su figura fuera tan famosa como su obra. Sin embargo, detrás del espectáculo existía un artista de enorme disciplina técnica y extraordinaria imaginación. René Magritte. Mientras Dalí exploraba imágenes exuberantes y fantásticas, el pintor belga René Magritte siguió un camino diferente. Sus pinturas parecen tranquilas y ordenadas, un hombre con sombrero, una ventana, una nube y una pipa. Pero basta observar unos segundos para descubrir que algo no encaja. Quizá la imagen más famosa de Magritte sea una pintura de una pipa acompañada de la frase "esto no es una pipa". Y en realidad tenía razón.
no era una pipa real, era solamente la representación de una pipa. Con obras como esta, Magritte obligó al espectador a reflexionar sobre la diferencia entre los objetos, las palabras y las imágenes. En sus pinturas, los objetos adquieren vida y se transforman en seres vivos, y los personajes ocupan el papel de las cosas. El surrealismo dejaba de ser únicamente un arte de sueños para convertirse también en una reflexión filosófica sobre la realidad. Las técnicas surrealistas. Los surrealistas no solo cambiaron los temas del arte, también transformaron la manera de crearlo. Una de sus prácticas favoritas era el automatismo. Consistía en dibujar o escribir sin planificación consciente, dejando que la mano actuara con la menor intervención posible de la razón. Pensaban que así podían acceder directamente al inconsciente. También experimentaron con el azar. Doblaban hojas de papel, manchaban superficies con tiza, creaban figuras a partir de texturas accidentales. Inventaron juegos colectivos como el cadáver exquisito, donde varios participantes constituían una imagen o un texto sin conocer completamente lo realizado por los demás. Muchas de estas técnicas influirían décadas después en el expresionismo abstracto, el arte conceptual e incluso en diversas formas de creación contemporánea. El impacto cultural del movimiento. Aunque el surrealismo nació como un movimiento artístico, muy pronto trascendió la pintura. Su influencia llegó a la literatura, la fotografía, el cine, el teatro, el diseño gráfico y la publicidad. Directores como Luis Buñuel trasladaron las imágenes surrealistas al cine. Los escritores comenzaron a experimentar con asociaciones libres de ideas. Diseñadores publicitarios descubrieron que las imágenes inesperadas captaban la atención del público de manera mucho más eficaz que las representaciones convencionales. Incluso hoy encontramos elementos surrealistas en videoclips, videojuegos, campañas publicitarias y películas de ciencia ficción. El movimiento demostró que la creatividad no depende únicamente de la observación de la realidad, sino también de la exploración de la imaginación. Con el surrealismo, el arte dejó de buscar únicamente la representación del mundo visible, ahora pretendía revelar aquello que normalmente permanece escondido: los sueños, los deseos, los recuerdos y los miedos. Los artistas comprendieron que la realidad podía ser interpretada de múltiples maneras y que la imaginación era capaz de construir universos tan válidos como el mundo físico. A partir de este momento, la pregunta dejó de ser ¿qué vemos?, para convertirse en ¿qué imaginamos? Y esta transformación cambiaría para siempre la historia del arte.